Bueno, comenzaremos el, lo programado para hoy. Era el ejemplo de Puente Loza, ¿no? Que hace una mañana lo pude cargar ahí en el Classroom. Entonces vamos a ver la parte, digamos, de cómo se aplica la norma para el diseño de puentes, ¿no? De Puentes Loza. Ahí tenemos una imagen del puente muy típico. Algo que tal vez cabe recalcar es esta sombra que hay aquí. En general, digamos, a veces, bueno, esta sombra más que todo es por lo que generalmente por aquí pasan servicios, ¿no? Agua potable, electricidad o en algún caso muy raro, sanitario, ¿no? Pero generalmente agua potable, gas, y redes, telecomunicaciones, fibra, entonces se usan también los puentes comunes, ¿no? Como medios para poder viabilizar, digamos, ese paso. Bien, entonces voy a iniciar la grabación. Ahora sí. Entonces, ahora vamos a hablar de puentes, el ejemplo de puente en losa. Y para ello ¿no? Vamos a ver un ejemplito. eh, Vamos a ver este tipo en esta organización, ¿de acuerdo? En en una primera parte vamos a hablar sobre el planteamiento del problema, más o menos de qué se trata, algo de concepción y predimensionado, pero de concepción no tanto, ¿no? Sino más de predimensionado de la losa, las definiciones geométricas y de materiales vamos a comentar, y luego nos vamos a ir a la solicitación, es lo que vamos a calcular, tanto el ancho donde se distribuyen la, la carga viva, luego la típica carga muerta y la carga viva para la combinación fundamental, y los vamos a combinar las acciones, ¿no? Estas dos acciones las vamos a combinar previamente en dos pasos, ¿no? Definiendo los modificadores de carga que comentábamos, los factores, ¿no? Y luego las combinaciones como tal, para cada franja que vamos a analizar. Por último, con esas solicitaciones, momentos, ¿no? Vamos a hacer el diseño de afección, vamos a verificar cuantías máximas mínimas, luego vamos a ver la armadura de distribución y por último una breve verificación de la fatiga, ¿no? Luego vamos a ver por último cómo se dispondría la armadura en elemento. Y eso es con un plano, ¿no? Ahí más que todo vamos a ver un plano de cómo se logra armar lo que se ha calculado. Entonces, con ese orden vamos ahora a desarrollar el ejemplo. Primero, digamos, el problema, ¿no? Y como pueden ver, seguramente ha habido un diseño geométrico vial con un perfil del terreno, el diseño geométrico vial que me dice por dónde pasar, ¿no? Yo defino en función a las condiciones del proyecto la longitud del puente, ¿sí? Esa longitud del puente eh, puede ser 8 o 10 metros, ¿no? Entonces yo tengo que rescatar eso y con eso defino hasta dónde van a avanzar los estudios. Como este puente no es tan largo, se decide hacer una solución de un solo tramo, ¿no? Y una solución muy clásica que es un puente de riego. Claramente se pueden ver aquí los niveles de agua, el nivel de agua máxima. Aquí también se puede observar, digamos, la revancha,
la revancha que se debe dejar. Es un río joven, con mayor razón. Entonces, y esa revancha, ¿no? Si por alguna razón no hubiera la revancha suficiente, entonces tocaría levantar la cuota restante, ¿no? El vial para que se pueda cumplir la revancha que el estudio hidrológico o el ingeniero de puentes de conveniencia para el proyecto. ¿Sí? Entonces, para saber si la revancha es suficiente o no, yo tengo que conocer la altura del tablero, que es esta distancia entre la rasante original y la parte inferior, ¿no? La altura del tablero. Entonces, como iterativo, ¿no? Defino la longitud, predimensiono, veo cuánto es la altura del tablero o la altura de la superestructura, como quieran llamar, y si no hay suficiente revancha, no deja suficiente revancha, entonces hay que subir la cosa. Bien, pero ese no es el caso. Digamos que ya se ha logrado la luz que se ha visto conveniente, es de eh, una luz total de 11 metros como tal, ¿no? Unos 11 metros de luz de cal. Ahora, estas dimensiones son un poco raras, ¿no? Y no la, la debo indicar. ¿Por qué? Porque este ejemplo está basado en un ejemplo de algunos de los manuales de la ASCO, de la PCI, el Instituto del Concreto Pescoçado, y ellos manejan en pies y pulgadas, ¿no? Las dimensiones de los puentes, y al migrar las unidades, entonces ya poco a veces no se logra desmontar, ¿no? Pero en el medio, en Bolivia, no se maneja esto, ¿no? No se manejan, o bien se los redondea a 11 metros, o a 11,20, ¿no? Es muy raro encontrar así longitud. Generalmente se manejan números enteros o cada medio metro, ¿sí? No importa, con esa aclaración, nosotros ya hemos definido, nuevamente les explico, ¿no? El perfil longitudinal, y hemos definido la longitud del puente y la longitud total del puente, y lo que ahora corresponde es definir los apoyos, ¿sí? Entonces, algo que hay que definir es, fíjense, ¿no? Ahorita voy a un poquito refrescar lo que se ha hecho eh, para definir esto. Ya definí la longitud del puente, ¿no? Ahora tengo que definir, fíjense, nuevamente, he definido la longitud del puente, y por la dimensión que me requiere, que son, digamos, 11 metros, ¿sí? Yo veo conveniente resolver con un solo tramo, ¿sí? Un solo tramo. Y veo también como conveniente, eh, como viable, resolver con un puente losa, ¿sí? Con un puente losa, porque el puente losa estaría en el rango de esta cobertura con un solo vano, ¿no? Un solo tramo, un solo vano como tal. Entonces, cuando yo voy a la sección transversal, yo en la sección transversal tengo definido el ancho de la calzada, ¿sí? Viene del diseño vial. Esto viene ya del diseño vial, ¿sí? Luego, yo tengo que decidir si va a tener o no acera. En este caso, en este ejemplo específico, no va a tener acera, sino va a tener un solo bordillo, un New Jersey, para el análisis correspondiente, ¿de acuerdo? Ahora, dirán ustedes, ¿por qué entonces tienen el esquema de acera? Bueno, lo que sucede es que esta es una planilla para puentes que tengan o no tengan acera, ¿sí? Yo con hacer la longitud de la acera similar a este ancho, ya digo que no tiene acera, ¿no? Claro, es como una planilla para con o sin acera. Entonces, el caso específico que vamos a ver es sin acera, y más bien con un
New Jersey. Por lo tanto, ya estoy definiendo la sección transversal, ¿sí? Ancho de calzada, sin acera, con New Jersey o con muretes a los costados. Luego, por la luz, 11 metros, y por la, no, y por el vano, la longitud total del vano, una sección viable es puente losa. Y en ese sentido, se asume, se decide que este va a ser el puente losa. Mirando esto, y también, ¿no? He decidido no poner un apoyo al medio porque hay un río y no conviene, ¿no? Esta luz es pequeña, no es comparado con 60, 80 metros. Entonces, va así. Luego, luego de ello, ¿no? Como ya he definido la longitud del puente, que no va a haber apoyo intermedio y que no va, y que va a ser sección losa llena, entonces me toca definir cómo se apoya esa losa. Y entonces, algo importante, muy común, es decir, lo voy a apoyar sobre bandas de neopreno, ¿sí? No apoyo metálico porque los apoyos metálicos son más para cargas, para reacciones más fuertes. Y además hay que mantener, y vamos a ver en apoyos que es muy problemático. Entonces lo que se hace es decidir qué tipo de apoyo va a ser, y el más común para estos puentes es una banda de neopreno que se apoya en todo el ancho y que aquí se va a ver como esto, ¿sí? Y entonces viene la pregunta, ¿qué dimensión va a tener este neopreno y en qué lugar va a estar ubicado? Y ahí es donde uno dice, pero no sé cuánto va a tener de dimensión de apoyo, porque recién estoy diseñando. Bueno, ahí entonces uno recurre a los libros y a la experiencia y dice, bueno, si voy a hacer neopreno, y neopreno no como apoyo, yo sé que para este tipo de puentes, la distancia entre el eje del apoyo, el eje del apoyo es este que está aquí, la distancia del eje del apoyo al borde de la estructura suele tener un valor, ¿sí? Esta distancia suele tener un valor. A ese valor nosotros, bueno, a esta distancia nosotros le vamos a llamar la longitud del eje, ¿sí? Este no, que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces tengo que tomar un valor. Basado en la experiencia, en la bibliografía, para este tipo de puentes, esta distancia entre el eje y el borde suele estar entre 15, 20, 25 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra definición. Sabiendo que van a ser apoyos de neopreno y que por lo general esa dimensión voy a requerir para que no haya problemas, entonces asumo una distancia. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto, no? Porque el neopreno cuando yo lo diseñé va a tener un ancho, ¿sí? Y además el apoyo no tiene que estar al borde, no tiene que tener un retiro, 5 centímetros. Entonces, esas condiciones me van a obligar. Además, vamos a ver más adelante en apoyos que esta dimensión mínimo recomendable es 15 centímetros, ¿sí? Entonces, con esa información yo puedo asumir 20 centímetros, 25 centímetros y en algún caso 15. Ahí entonces nosotros ya tenemos un segundo valor que sí nos importa, que es la longitud de cada, ¿no? Esta longitud de cada. Porque ya he definido la distancia del eje al borde del puente, ¿de acuerdo? Bien, eso es principalmente lo que se hace, ¿sí? Ahora iré explicando un poquito los demás valores. Fíjense que ya he explicado que esto, que la longitud total
o bien sea esta, vienen de la definición en perfil del puente, ¿no? Vienen en definición. El perfil me va a decir, necesito un puente de 11 metros. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Proponer unos ejes y una longitud que cumplan con ese. Este valor viene del diseño vial generalmente de los accesos. Este valor viene de saber qué tipo de apoyos voy a usar y con la experiencia poner un valor. ¿Sí? Ahora, para los que tal vez un poquito no están entendiendo, esta es la vista en elevación del puente, ¿no? Si yo dibujar en perspectiva, sería algo así, ¿no? Ahí, eso estoy viendo. Un medio puente con sus muretes a los costados. Ahí, ¿de acuerdo? Los vehículos, por si acaso, para el que todavía no está ubicando, vienen en este sentido, ¿sí? Aquí los vehículos están entrando. Los vehículos estarían así, saliendo. Bueno, no está de más, digamos, no, porque yo quiero que entiendan estos esquemas que parecen un poquito, tal vez para el que no se acuerda tanto de puentes, lo que ha llevado, entonces sí, ¿no? Lo que ha hecho en el proyecto. Bueno, entonces eso es. Ya les he explicado cómo se definen estos cuatro elementos, ¿sí? Eso es. Entonces, ahora les explico el resto. Eh, Primero, esta distancia, esta altura de bordillo, cuando mi puente tiene esta forma, tiene acera, o cuando tiene acera, esta distancia de bordillo es también algo que tengo que definir. Para ello ustedes pueden consultar el manual del ABC, la bibliografía, pero el manual del ABC, para que les den una orientación. Y ellos recomiendan que ese valor esté entre 20 centímetros, 15 centímetros, 25 centímetros, ¿sí? Aunque más usado es 25 centímetros, 20 centímetros, ¿sí? Luego, luego si ustedes tienen que definir si hay acera o no hay acera, ¿no? Entonces estoy explicando en el caso de que hubiere acera, ¿sí? Por lo tanto, este longitud de acera también ustedes tienen que definir, ¿no? Ya comentamos algo antes, mínimo 65 era antes, pero ahora el mismo manual de la ABC te dice 1 metro deseable, ¿no? Pero el mismo manual te dice, si el puente es de un área rural, puedes, prescindir de la acera, ¿no? A fin de aminorar cargas y costos. Pero si el propietario quiere, bueno, se pone. Como en la foto, un puente losa tan pequeño, si no hubiera tanto tráfico, se puede ponerse en acera. Pero como el propietario tal vez quiere siempre un puente con acera, ya. Ahora, esta, esta altura depende mucho del tipo de baranda que va a venir aquí. Una baranda vehicular o una baranda peatonal, ¿sí? Pero generalmente no es menos que 15 centímetros en cualquier caso, ¿sí? Segundo, eh, segundo, esta distancia que lo voy a dibujar en el sol, este espesor depende mucho de cuán largo es la acera, ¿no? Una acera de 2 metros no se puede pensar que tenga 15 centímetros. Entonces, por lo general, este espesor 17 centímetros, mínimo 17 centímetros, y va a depender mucho de 17 centímetros, funcionará bien hasta 1 metro quizás, hay que calcular. ¿1 metro de qué? 1 metro de volado, ¿no? 1 metro de volado. Entonces, hasta ahí funcionará bien. 20 centímetros, puede ser otra dimensión, pero yo ya tengo que ver qué altura, con qué altura comienzo.
L sobre 6 suele ser una altura de arranque o L sobre 10. ¿Sí? Pero digamos, mínimo menos que 17, menos. E inclusive cuando la acera antes era de 60 centímetros, con 15 centímetros se arrancaba, no había tanto problema. Pero como ahora ya es 1 metro, entonces estamos viendo distancias de 17, 18 centímetros, 20. Pero si mi acera es de unos 50, ¿no? Por ejemplo, digamos que de 2 metros de ancho de volado, entonces ya no 20, ¿no? Probablemente voy a tener que poner 25 o 30 centímetros. Y el arreglo, fíjense, no me conviene poner constante 25 centímetros en los 2 metros de acera, entonces lo que hago es una acera de altura variable, ¿no? Viene aquí, así. Aquí será 17 centímetros o 15 y aquí será 25 centímetros o 30. Y esto una. Ahora, eso en cuestión de si el puente tiene acera, ¿no? Pero mi planilla es para también un puente que no tiene acera, que no tiene murete. Entonces, en ese sentido, yo tengo que saber qué murete se va a implementar ahí. Entonces, para aprovechar la plantilla, digo, el ancho del bordillo que sea el mismo ancho que hay aquí, ¿no? Es decir, que la longitud de la acera sea la misma que el ancho de bordillo, para que me dé esta forma, ¿no? Para que la planilla me siga sirviendo. Por esa razón aquí el bordillo es muy semejante a la acera, ¿sí? El ancho de bordillo, que es esto, muy semejante. Voy a ahondar este tema, bueno, ahorita estoy explicando más, ¿no? El ancho de bordillo igual que el ancho de la acera. Obviamente yo tengo que saber la geometría de esto. Y alguien me dirá, ¿y de dónde saco la geometría? Bueno, la geometría de estos New Jersey, de estos muretes, ya vienen estandarizados, ¿sí? Y uno decide qué murete poner en función del tráfico que va a circular. El más común y el que casi cubre gran parte de los tipos de tráfico que hay en Bolivia es el que tiene una altura de 65 centímetros, ¿sí? 65 centímetros. Y eso ya vienen diseñados, ¿no? Ya tienen la medula diseñada y los anclajes que van a tener, con los cuales se van a sujetar a la estructura también ya están diseñados. Entonces no hay, y uno dice entonces, pero ¿por qué vienen diseñados? Porque no podría yo diseñar. Lo que pasa es que estos muretes están diseñados y ensayados, ¿no? A escala incluso real. Diseñados por el método de las líneas de rotura para choque, y diseñados y ensayados para que respondan a este fin. ¿Cuál es su fin de los muretes? El fin es primero que el vehículo que está aquí circulando no se salga del puente, ¿no? Porque si se sale del puente, se afectan los pasajeros, ¿no? Se afecta obviamente el daño económico al vehículo y todo, pero las vidas de los pasajeros. Si se sale, se caen al vacío, al río, ¿no? Entonces, la idea es que no se salga. Y tampoco que no se salga para que no se afecte lo que estuviera abajo, ¿no? Porque si este es un puente, un viaducto, por debajo hay vías, hay área urbana, y no solamente es que no se muere o que no se afecta al vehículo, el pasajero, sino también que puede afectar en su caída a otro. Estas son las cosas, digamos, que deja en claro el RFD. Pero también no diseñaré algo no una cosa tan rígida, con una geometría muy tosca, que haga que cuando el vehículo se choque aquí, salga muy afectado. Por eso es que el New Jersey no tiene una forma rectangular, sino tiene una forma especial, ¿no? Y este lado, el lado que va hacia el choque del vehículo, tiene una forma especial. Y cuando viene el vehículo, trata de que esa energía cinética de choque horizontal se transforme en energía cinética vertical.
y de esa forma se aminora, ¿no? Es como un tobogán cuando uno está yendo, el New Jersey trata de aminorar, pero no dándote un obstáculo que te bote, ¿no? Que te rebote, sino que te lleve hacia un poco hacia arriba. ¿Y quién se opone hacia arriba en el movimiento? El mismo peso. Entonces, eso es, ¿no? Es la razón de los New Jersey. Primero que tiene una forma ya ensayada, una armadura ya ensayada, se diseña con un método de líneas de rotura, pero no se termina el diseño, ¿no? Se dice, a ver, voy a poner este New Jersey, voy a diseñar con las líneas de rotura y lo voy a llevar a ensayar para ver cómo se comporta, ¿sí? Y no solamente se hace eso ahora con los New Jersey, sino también se hace con las barandas, ¿sí? No solamente con muretas, con barandas. Por esa razón, el RFD ya no están barandas o vehículos que reciben choque vehicular, en realidad se diseñan primero y luego se deben ensayar. Y para evitar eso, la norma esto ya nos dispone modelos, ¿no? Ya modelos que han sido ensayados. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Entonces yo he decidido un morete de 65 con un año. Entonces lo que estoy haciendo es que el New Jersey que yo voy a poner, ¿sí? Sea representado por esto, ¿no? Por el bordillo. Por eso la altura del bordillo no es 25, sino 0,65, ¿sí? Esta altura de bordillo. Por eso también la base del bordillo es la base que hay aquí. ¿De acuerdo? Entonces el bordillo es como el que me está ayudando a representar la carga del nivel. Y para que tenga el ancho sin volado, entonces lo que estoy haciendo es que el ancho de la cera sea básicamente el ancho del bordillo, ¿no? Así se va a compatibilizar y no va a haber nada sobresaliente. Esto es el ancho de la cera y esto es el ancho del bordillo. Ambos son casi iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque hay 2 centímetros de chanfle, ¿no? Que pone ahí. Es decir, es una cuestión para descartar, digamos, áreas efectivas de efecto. Bien, ahora que sí, toda esta parte ya he explicado, ¿no? Esto no es nada más que el cálculo del área de la acera, un promedio de las alturas. No tiene influencia, en realidad esto ya no sería el área ya no sería el área de la acera, sino sería el área de New Jersey, ¿sí? De New Jersey. Luego viene otra definición. Fíjense que ya está, todo esto está definido. Para esto, aquí hay 2 capas de roble, ¿sí? 2 capas de roble. Primero, tenemos una rodadura de hormigón y tenemos otra de asfalto. En teoría, ustedes han llevado que es una práctica cuasi obligada, ¿no? De prever una capa de desgaste. Y esta capa de desgaste puede ser, comúnmente puede ser de hormigón o puede ser de asfalto, ¿sí? Entonces acá yo estoy decidiendo que no va a ser de asfalto. Yo no quiero de asfalto y quiero que sea de hormigón y un buen espesor, ¿no? Fíjense, esto es tremendo espesor. Aquí nuevamente les digo, en el medio, las rodaduras oscilan entre 2 centímetros, 3 centímetros de hormigón, ¿no? De hormigón y hasta quién sabe un poco más. Pero los gringos le dan mucho más porque saben que prefieren hacer ahora que estar volviendo después. Porque hacer la rodadura, ¿qué significa? Tiene un problema, ¿no? De hacer rodadura. O bueno, una dificultad, un reto. Cuando yo voy a renovar la rodadura ¿no? Que se ha desgastado después de 10 años, 15 años, voy a volver a poner una capa aquí. Pero el problema es que esa nueva capa es una capa de hormigón fresco nuevo sobre una capa de hormigón antiguo, sobre un hormigón antiguo. Y ustedes saben que con el tiempo el hormigón se retrae. Y cuando se retrae, cuando ya pasó el tiempo ya deja de retraerse. Entonces,
la capa nueva se va a empezar a querer, se va a querer encoger. Y la capa antigua ya se ha encogido, ¿no? Por retracción. Y ese fenómeno hace que se esté rajando, ¿sí? Y es por eso que en muchas aceras de nuestras calles están así recapeadas, hace que al tiempo ya se están pelando, ¿no? Toda esa capa que se ha puesto, es porque pasa eso. Y entonces hay que tener cuidado de poner un hormigón con fibra o con algo que contrarreste ese fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no, vamos a decir, bueno, en este ejemplo es buena práctica, digamos, pensar en espesores un poquito más grandes que los tradicionales, ¿de acuerdo? Sergio Gabriel, a ver, usted le dirían, tiene que decidir, usted es el ingeniero, ¿qué le pondría? ¿Hormigón o asfalto? ¿Cuál sería su criterio para decidir uno u otro? Pero como yo no, le digo, soy el gerente del proyecto, o ni siquiera el gerente, soy el dueño. Y le pregunto, ingeniero, ¿por qué ha decidido hormigón y no asfalto? Una razón. Esa me indica, ¿eh? ¿Cuál dura más? Bien. Otro factor. Pero es, Inge, sí, tal vez si va a ser tráfico liviano, tráfico pesado. ya. Y más o menos, pero la razón principal es lo siguiente, ¿no? Hay pros y contras de cada uno. En realidad, la copa de rodadura no va a tener una función de resistencia, sino simplemente es una capa de desgaste. Lo que va a resistir es la losa, ¿sí? Entonces, eso. Sí. Dos, cuando uno pone asfalto, no puede poner en sus espesores, ¿no? A ver, el mismo, mínimo asfalto que se puede poner, ¿cuánto es, Ismael, ¿no? De vía. Eh, Creo que 5 Inge. 5. Los de la alcaldía manejan, creo, alto 5, ¿no? Pero en realidad, desde los 5 centímetros, 3 centímetros de asfalto suelen usarse como capa de rodadura mucho en nuestro medio. Y en nuestro medio, el hormigón suele usarse 2 centímetros, muy común, ¿no? Entonces, por un lado, el asfalto se pone más porque, ¿no? Es una capa de un hormigón, de un material diferente, tiene agregado el asfalto, ¿no? Y depende mucho de eso también, que cuál es el peso mínimo que pueda aplicar. Pero por el lado de costos, deben ser iguales, muy semejantes. Por el lado de resistencia, no, porque es una capa de desgaste. Por el lado de vida útil, ahí sí tal vez el hormigón se puede decir que se desgasta en más tiempo y el asfalto probablemente se va a desgastar un poco menos tiempo. Pero la razón principal está en lo siguiente, ¿no? Si ustedes se imaginan un puente como en el de la foto, un puente rural, donde los accesos son de tierra, ¿ustedes creen que convendría poner asfalto? Llevar asfalto para unos cuantos metros cuadrados? No, ¿no? Entonces, generalmente en los puentes de allá de la área urbana es muy común que se decida por el hormigón, porque el hormigón es un material que voy a usar en la losa, en las vigas, y es un material que ya voy a estar ahí fabricando forzosamente. Además, si mi capa de rodura es de hormigón, y para evitar la diferencia de edades y problemas con la retracción que expliqué, yo vacío la rodadura y la losa al mismo tiempo.
¿sí? Es el mismo hormigón. Entonces, vaciando al mismo tiempo, ya no tenemos ese problema de que se pueda pelar la capa, no nada, ¿sí? Porque las dos tienen la misma edad, son el mismo hormigón y le doy 2 centímetros adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, por el lado estructural me convendría tal vez hormigón menos carga, ¿no? Por el lado de peso no tanto las manos. Entonces, ese es lo de bueno del hormigón, ¿no? Que es un material tal vez que dura un poco más, que por eso de que se use el mismo hormigón puede ser más barato y que no, y esa es sus ventajas, menos caro. Pero que con el asfalto, ¿no? ¿Cuándo se usa asfalto? Generalmente, ¿no? Como un criterio. Generalmente usan asfalto cuando los accesos son asfaltados y obviamente quieren darle a toda la carretera una sola textura, un solo color. Y no quieren que haya un cambio entre hormigón y asfalto. Y por lo tanto la capa de rodura se hace de este estilo. Se hace, se hace una capa de rodura de asfalto. Obviamente ahí no es problema, porque si el puente es parte del proyecto de una carretera asfaltada, entonces el asfalto es un ítem más que es disponible, es barato y fácil. Por un lado es, ¿no? Otra ventaja del asfalto es que, y que por otro lado es desventaja de la rodadura de hormigón, es que cuando esta capa, unos años, se va a ir desgastando, ¿de quién creen que se va a notar a simple vista que ya no hay capa de rodadura? ¿Del hormigón o del asfalto? Del asfalto. Claro, ¿no? Eso es lo de bueno del asfalto. Me va a ser muy notorio cuando ya la capa de rodadura esté pelándose, ya esté en nada. Entonces tienen sus pros y sus contras, ¿no? En líneas generales yo voy a ver que es más común que se use rodadura en puentes rurales con excesos de tierra y tal vez más común en puentes urbanos o en puentes con acceso asfaltado. Cada uno tiene su pro y su contra. Uno es más pesado, uno es más liviano. Uno avisa bien cuando ya no hay capa de rodadura, otro no. Ahora, lo del asfalto es algo bueno también, porque el asfalto no se va a rajar por temas de refracción, ¿no? No va a tener ese problema. Bueno, les parece ya una charla de rodaduras, no más, ¿no? Aquí lo paramos. Y voy a cerrar esto con un ejemplo. Puentes que no tienen, que tienen rodadura de hormigón aquí en La Paz, el puente de la Avenida Perú, que hace unos 2 años han tenido que pelar, porque ya no había capa de rodadura, no había ni recubrimiento, ya estaban apareciendo los fierros. Entonces han tenido que hacer el mantenimiento después de varios años, ¿no? Estamos en antiguos. Puente que tienen de asfalto, si no me equivoco, es los trillizos. Estos dos puentes también son de asfalto, ¿no? Tres puentes. Rodadura de asfalto, no de otro. Bueno, ¿qué nos falta? A ver, fijándome, ¿falta algo definir? Claro que sí. Y la definición más importante, la altura, el espesor del algo, sin contar el rodador. ¿Sí? Eso me falta definir. ¿O me lo hará eso el programa? No creo, ¿no? Ninguno de estos. Todos estos hay que tomarlos. Y obviamente, ¿no? Cuando uno explica un proyecto, tiene que saber de dónde salen los valores, el porqué de las definiciones. No, no decir, no, es que lo he copiado del proyecto anterior y aquí ha funcionado. No. Puede que haya funcionado, pero es como dicen, ¿no? Funcionó, pero no sabe por qué funciona, ¿no? Escucha campanas, pero no sabe de dónde suena. Ahora, lo vamos a ver esa parte más adelante, ¿ya? Esa última definición lo dejamos más adelante. El resto ya los he explicado. Y antes de pasar a la siguiente lámina, les voy a explicar que estas son las cargas de la norma LRFD, ¿no? Tenemos el camión, el tándem, la carga de carril equivalente o de línea, la separación de los ejes del camión, la separación de los ejes del tándem. ¿Qué es esto? Y dicen, esto es una
una cosa propia, ¿no? Que yo la incluí. ¿Pero por qué? Y aquí, a ver, no sé si se acuerdan esto de teoría. La estándar maneja este camión, ¿no? HCB. Esa carga maneja, ¿no? Que corresponde al camión y que corresponde también a la carga de carril, ¿no? La carga de carril. ¿Y entonces? HC20 se llamaba, Walter. Sí, Inge. Ya. Entonces, sucede que les decían, ¿no? Los americanos agarran la estándar, ya sea perdón, agarran la Ashton, ya sea en su versión estándar hace años o en su versión LRFD en estos años, y cada estado la ha adaptado a sus condiciones, ¿sí? Algunos le han aumentado un poquito la intensidad de la carga, otros le han modificado otros factores, le han aumentado otras exigencias, etc. Bolivia, bueno, antes de pasar a Bolivia. Y alguno que otro estado, especialmente para el diseño de sus, de sus alcantarillados, de sus alcantarillas, de sus drenajes, ha visto por conveniente decir, no, esta carga para nosotros, para nuestro estado, hay que mayorarla en un 25%. Y a ese le han llamado HS25. ¿Les han explicado esto? Leonard, ¿se acuerdan? O tal vez no te ha faltado esta cosa. No nos recuerdo, ingeniero. ¿Alguien? ¿Han hablado de esto, del HS25? Fabio. No, Inge, la verdad no recuerdo. Ah, creo que no han ido a Puentes, ¿no? A ver, entonces esto, Bolivia se ha fijado y dicho, caramba, nosotros, escucha, a ver, seamos sinceros, no mantenemos nuestros planes, no tenemos la data porque no solamente es diseñar, construir planos ASBIL y luego eso a un archivo donde se está pudriendo los planos, ¿no? Sino sistematizar y tenerlos conservados y en una base de datos, porque esa base de datos a futuro va a servir para calibrar o ajustar la norma. No tenemos eso y no tenemos como un historial del puente, ¿no? Es decir, a ver, este es su historial, al año 5 se le ha ido a mirar los apoyos, se le ha limpiado, se ha operado tales fisuras, el año 7 hecho la reparación en tal. No hay eso, ¿no? No hay ese historial. Entonces, tampoco tenemos esa cultura del monitoreo, del mantenimiento especialmente. Entonces han dicho, no, para un poco paliar esa deficiencia que tenemos nosotros en el medio, han decidido, he consultado, ¿no? Tampoco hay libros para eso, ¿no? Con los ingenieros antiguos, ¿de dónde sale la HC25? Nació de los proyectistas, ¿no? Como una forma de precautelar, de cubrir, de tomar en cuenta esas condiciones locales. Y en Bolivia, gran parte de los diseños, 30, 40, ¿no? Hasta la mitad, se hacían con HC25, especialmente para las rutas de tráfico alto, HC25. Pero ahora con la LRFD, con la nueva carga HL93, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Le mayoro o no le mayoro? ¿O le minoro? No, no tengo ni idea, ¿no? Minorar no creo. Entonces, por esa razón, en esta planilla se deja este porcentaje para que cuando el proyectista tome la decisión de decir, a ver, para este caso, para este puente, yo le voy a mayorar tanto por 10%, 15%, 20%, 25%. En este ejemplo, no le vamos a mayorar, y le vamos a dejar la HL93 tal cual está. Preguntas, Paola Rossi. No, ingeniero. Bien. Entonces, ya se darán cuenta que estas cargas
afectadas por este coeficiente me dan las nuevas cargas de diseño. Pero como es cero, no afecta nada, ¿no? Estoy tomando lo mismo y lo mismo. Por si acaso es PHL93. Tándem, camión, ¿no? Camión, tándem, carga de carrera o carga de línea. Este es un ejemplito desarrollado en MATCAD, el antiguito, versión 15. Algún día lo actualizaré a Prime, ¿no? Pero por el momento todavía sigo en ese labor. Vamos a los materiales. Ahora, bien, ¿qué hago? ¿No? O sea, igual que en todo, ¿no? ¿Qué hormigón pongo? ¿Qué acero? Y qué asentamiento, todo eso. Alguna vez hemos hablado en hormigón, ¿no? Esta parte de definición de materiales, que han llevado hormigón armado conmigo, algo ya les he adelantado. Entonces aquí igual, generalmente estos puentes losa se hacían con H21, algunos siguen haciéndolo, pero a ver, ustedes ya han visto la H, ya no permite menos de 25. La Ashton, como que te indirectamente te dice use 28 megapascales para arriba. Y todavía te pone un ejemplo, porque este sacado de un ejemplo de ellos, que te da con H30. Entonces, ya hoy en día menos de 25, ya no, o sea, 25 lo mínimo, aunque no te diga la norma, y mejor si en el sistema es algo con Lasto, 28 megapascales. ¿Por qué? Porque esa capa de rodadura, porque esos elementos van a tardar, van a tener más durabilidad. Además de que ahorremos algo de peso, de diseño de acero. El tema es la durabilidad, porque en este puente si tengo que rehacer la capa de rodadura, lo haré por franjas, ¿no? Para no trancar el tráfico, diré, a ver, si mi puente es de 2 carriles, haré primero este pedazo y luego el siguiente, para que sigan pasando los vehículos. O si es de un solo carril, tendré que hacer de golpe todo. Y hacer ese tipo de cosas en vías que tienen alto tráfico es un perjuicio, ¿no? Es un perjuicio, es un impacto. La gente, además de molestia, tiene pérdidas económicas, ¿no? Bueno, entonces, aquí, bueno, volviendo al medio, ¿no? Para un poquito aclarar el tema. Aquí estoy asumiendo las existencias del ejemplo. Pero obviamente, en nuestro medio no se usa esto de aquí. En nuestro medio algunos siguen usando H21, H25, yo recomiendo. ¿De acuerdo? H25. Aquí los pesos unitarios de la viga, no tomen en cuenta esto, ¿no? Porque también era una planilla pensado cuando tenga esto vigas, ¿sí? Entonces, como no hay vigas, este dato no importa, ¿no? Este sí importa, este también sí importa. Estoy utilizando hormigón armado para la losa y para la rodadura, hormigón simple. Estoy calculando el módulo por si lo necesitara, el módulo de deformación del hormigón por si lo necesitara. Luego decido el acero. Los dos comunes son 400 y 500. En puentes es más común el uso de 500, ¿no? Pero aquí lo he dejado en 400, justamente para un poquito seguir los datos que han asumido en el ejemplo que les comenté. El módulo ya, bueno, en 200. Aquí asumo un diámetro de estribo, pero es losa, ¿no? No va a tener estribo. Sí, es un dato que no se va a usar realmente para el carro. Vamos a disponer una armadura aquí, ¿no? Pero más que todo de confinamiento, de borde, pero no calculado. Entonces, está ahí por si acaso. Luego vienen los recubrimientos, ¿sí? Los recubrimientos. Ahora, estos son recubrimientos, aclaro, mecánicos. Ustedes ya saben que no se dan en la vida real recubrimientos mecánicos, sino recubrimientos geométricos. ¿Y de dónde saco los recubrimientos geométricos? De las directrices de la norma. ¿Y de qué dependen esos recubrimientos geométricos? Principalmente del tipo de elemento y del ambiente al que está sometido ese elemento. Como en Florida, ¿no? Ahí están cerca al mar, es un ambiente agresivo, ¿no? Para el armador hay que tener precaución.
no tanto como aquí, seco, no hay tanta humedad, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. Pero entonces, ¿qué recubrimiento geométrico es muy común en puentes en superestructura? Pues 2.5 centímetros es casi muy común, ¿no? Cuando estemos hablando un poco de agresividad, le subirán a 3 para la superestructura, estoy diciendo, ¿no? La superestructura. Y cuando sea esmerado, prefabricado, ¿no? De la ejecución, prefabricado especialmente con alto control, ¿no? Todos, pues. Pero esto es para condiciones no muy agresivas, ¿sí? La mayoría de los casos de Bolivia. Pero si estamos hablando de algo que está cerca del mar o que está dentro de vapores, no, no, hay que subir conforme la recomiendo. Y aquí, siguiente punto. Aquí viene la diferenciación más importante que faltaba. Es que no incluye la capa de rodadura, ¿no? Con esta forma, de esa tabla que anoche estábamos, o antenoche estábamos mostrando, les decía, esta es la tabla para prediseñar, ¿sí? Solo depende de la luz. Y obviamente tengo que entrar en la tabla para decir, es un puente Vigalosa, es un solo vano, no es vano continuo, y me da esta fórmula. Y me dice, le sugiero que la altura mínima sea 54. Bueno, yo le tomo 55. Es una, y ahí generalmente se recomienda estar 1 o 2 centímetros más que esto, ¿no? Aquí falta el acento. ¿Está claro, Mariel? Sí, ingeniero, está claro. Bien. Hasta aquí, nada hecho con programa, ¿no? Nada. Ahora sí, digamos, aquí ya puedo decir, he definido la sección y todo, ya puedo entrar a un programa de elementos finitos y no potente y que hace con... Y puedo modelar el puente con placas, ¿no? Con placas. Aquí puedo poner en 3D el puente, ahí los apoyos, ¿sí? Puedo modelar porque ya sé todas las geometrías, ¿no? Todos los espesores, todos los materiales definidos, ya puedo modelar, ¿no? Y le puedo decir, hay un carril de circulación y hay otro carril de circulación, calcula, ¿sí? Ahora, ojo, ¿no? Aquí en mi sección está mostrándose una cosa así, y uno diría, a ver, los elementos de placa, ¿qué con esto? ¿Qué aquí qué hago? ¿Qué modificación hago? Bueno, pues quiero aclararles que si yo amplío esto, en realidad la losa resistente es un cuadrado, ¿sí? Y los New Jersey son elementos prefabricados que generalmente van a venir después, ¿no? Y van a estar empernados, e inclusive van a venir así por fracciones, ¿no? Es decir, por un pedazo, luego tengo que unir otro pedazo, es decir, como los adoquines, ¿no? El lado a lado. Por lo tanto, aquí no hay continuidad de armadura longitudinal, ¿no? La armadura que aquí se ve en puntitos no está pasando nada, ¿no? Entonces, estos New Jerseys en sección transversal no contribuyen en nada en la resistencia. Solo sirven para que el vehículo no se salga. Solo la armadura que está aquí, no, lo vamos a dibujar con amarillo, solo la armadura que está aquí, el color que no se ve, solo esa está trabajando principalmente. ¿Mm? ¿Entiende eso, Paola? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, en clase han debido ver el otro ejemplito, ¿no? A ver, voy a dibujar el otro ejemplito. En clase han debido ver esto, ¿no? Aquí es diferente, porque aquí el bordillo, el bordillo tiene una armadura aquí. Aquí la losa y este pedazo son monolíticos, no son monolíticos. Y además ese bordillo está vaciado así continuo.
No es como los New Jersey que vienen prefabricados, ¿no? Camino a Viacha, ¿han visto? ¿No? Ahí hay varios Camino a Viachas, pero sí, tantos muretes, ¿no? Esos son los muretes prefabricados. Vienen con su terno, la armadura ya está diseñada, todo. Si te chocas, te va a tratar de levantar eso para que la fuerza cinemática horizontal se transforme en vertical y el mismo peso te frene. No te estés lastimando, no estés lastimándote mucho al tocar. Entonces fíjense la diferencia, ¿no? Donde no hay contribución de nada. Pero aquí ustedes sí, en estándar, en el ejemplo de clases, sí han visto este caso, ¿no? De bordillo monolítico con la losa. Y esto hay una fórmula que te da la norma estándar, te da una formulita, si no me equivoco era PL sobre 10, creo, ¿no? Pues no sé de memoria las fórmulas. Este es el momento que tienen que considerar por carga viva porque esto es monolítico. Te da la norma estándar. La LRFD ya no habla de eso, ni tampoco de esta forma. Más se centra en esto, y si tenemos este caso, vamos a tener que hacer un diseño con elementos finitos que tengan aquí, ¿no? Una plaquita aquí, con una plaquita ahí. Pero como en nuestro caso son estos New Jerseys, pero aquí es donde les decía, ¿no? Hasta aquí las cargas, las definiciones, yo puedo usar un programa. Pero más adelante, la siguiente lámina ya es el método aproximado que me da la norma para calcular sin un programa de la dimensión. A ver cómo vamos en tiempo. Creo que me estoy extendiendo mucho, sí, mucho. Pero era necesario, ¿ya? Esta parte de definición muchas veces queda como que, ¿y de dónde sale? ¿Qué me da esto? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Desde dónde puedo hacer con programa? ¿Desde dónde es aproximado? Desde aquí es aproximado, ¿sí? Y créanme que no, pues, si ustedes ven memorias de cálculo hoy en día, pocos hacen, digamos, bueno, tal vez ya un poco más, tal vez, pero más de la mitad todavía sigue usando estos métodos aproximados porque son prácticos, que estar metiendo al programa de elementos finitos, ¿no? Pero alguien que hace una investigación o un trabajo académico, se puede, digamos, ¿no? Pero un trabajo académico no sirve tanto, no es de mucha ayuda diseñar solamente con método de elementos finitos. Lo interesante sería que compare para su caso cuál es la diferencia entre elementos finitos y el método aproximado. Bueno, vayamos adelante. Entonces, primer cosa, a mi vehículo, no, a mi puente que está aquí en 3D, va a venir un camión, ¿no? Bueno, tiene esta forma mi puente. Y para corregir un poco, la parte resistente de mi puente en realidad es esto, ¿no? Es esto. No los bordes, no los New Jersey. Eso como un poco para que quede claro, para recordar lo que hace rato estamos hablando. Siguiente. Dice, tu puente va a recibir cargas de vehículos, ¿ya? Y entonces esa carga de vehículos se va a distribuir en un ancho del puente. ¿Sí? No es que un camión va a venir por la losa y todo el ancho del puente va a resistir, vamos a suponer que resiste, sino un ancho resistente, ¿no? Un ancho equivalente que va a recibir la carga. Y ese ancho equivalente va a depender de qué sector de la losa estoy analizando. Y entonces dicen, ¿cuáles son los sectores que se analizan? Son dos, la región interna o el sector interno y la región externa, ¿sí? En parte de ambos sectores. Primera diferencia con estándar, porque en estándar no se diferencian sectores. Esto se viene compensado más o menos con la formulita del bordillo, ¿no? Que hace rato comentamos. Bien, entonces hay dos sectores. No se comportan lo mismo. Y es razonable, ¿no? Este criterio es muy similar a lo que se adopta en losas, ¿no? En losas de edificación. Bien.
Entonces, para el sector interno, ¿cuánto vale? Para el sector interno, esta es la definición. Viene aquí el camión, ¿no? Va a venir el camión, o el tándem, o lo que sea, y hay una serie de fórmulas que te van a decir cuál es el ancho de la losa que trabaja para resistir ese cambio, ¿sí? Ese es el ancho equivalente. Para encontrar ese ancho equivalente, sigues una serie de pasos. Primero haces unos cálculos iniciales, ¿ya? Calculas estos dos parámetros. Así como están aquí, son los que están indicados en el método de armado. Tienes que determinar el ancho real, que es todo lo que está en negro, ¿no? El ancho de calzada más 2 veces los New Jersey. Esta longitud 1, que es el mínimo entre la longitud de cálculo, y la longitud de cálculo es esta, ¿no? Tienen que seguirme, este, en elevación, ¿sí? No es el ancho del puente, es la longitud del puente en elevación. Nunca mínimo entre la longitud de cálculo o 18. Nuestro puente era 10.67, ¿de acuerdo? Ya, estos son parámetros iniciales. Luego me dice cálculo de la franja interna, ¿no? Bien, calculemos cuál es en la franja interna. Y entonces tengo que analizar dos situaciones de carga. Un carril cargado o más de un carril cargado. Y aquí me pregunto, ¿mi puente es de un carril? Sí, entonces solo hago esto. ¿Mi puente es de 2, 3, 4, 5, 6 carriles? Ah, tengo que hacer entonces esto y esto. Proceso 1, procedimiento 1, procedimiento 2. ¿Hasta ahí está claro, Rubén? Sí, ingeniero, está claro. Bien. Entonces digo, a ver, caso número 1, mi puente es de 2 carriles, tengo que hacer los dos, no me queda de otro. ¿Qué pasa con un carril cargado? Aplico esta forma. ¿Sí? Primero calculo WLA, ¿sí? Que es el mínimo entre entre el ancho real o 9 metros. Bueno, 9 metros. Luego calculo esta fórmula empírica. El ancho equivalente entonces va a ser 0,25 más 0,44 raíz de la metro. 4.36. Pero como mi puente tiene 2 carriles y más, tengo que hacer este segundo procedimiento. Y es lo mismo, ¿no? W1B, el ancho real, pero entre 18 mínimo. Luego calculo el número de líneas, que es el entero inferior entre el ancho de la calzada de 2360, algunos dirán 365 exactamente, no importa. Y tengo el número de carril. Y los reemplazo en esta otra fórmula empírica, ¿sí? Una fórmula empírica que me dice el mínimo entre esto o esto. Y tengo otro valor. Entonces, resumiendo, tengo para un carril un ancho equivalente, para 2 carriles otro ancho equivalente. ¿Qué es lo que hago? Escoger el menor. Aquí estoy escogiendo el menor. Y me quedo que para la zona interna, con este ancho tengo que trabajar. ¿Sí? Nicole, ¿todo claro? Nicole, nos ha abandonado Nicole. Nicole, no nos abandone. Inge, se Es, me cortó lo que estaba hablando, Inge. Recién volvió a internet. uy, no, pero aquí usted está presente en el Classroom, en el Meet. Bueno, Sí, Inge, no, es va a que haber, se me colgó el internet, Inge. el video va a haber ya, pero no se va a descuidar de estudiar porque como esto está muy intenso, rápido, Sí, todos sí, los sí, días, Inge. entonces Va a disculpar, después ya ingeniero. no hay tiempo para
Y entonces eso es, ¿no? Eso es. Luego viene ya todo esto ya era el cálculo para la franja interna, para este sector. Ahora viene para la franja externa. Algo que me he olvidado decir era que en la franja interna yo he determinado este ancho y este ancho es la carga que recibe, es lo que recibe del camión entero, ¿no? Y el camión entero se compone de dos filas de llantas, ¿sí? 3 metros de acción de carga, ¿se acuerdan? ¿No? Una fila de llantas, otra fila. Cuando calculo la franja interna, ya no trabajo con las dos filas de llantas, sino simplemente con una fila de llantas. Es decir, voy a calcular el ancho que debe soportar una fila de llantas. Porque como es externo, solamente una fila de llantas es la que va a gravitar. Y ahí es un poco más sencillo, ¿no? No hay tantos casos y solo se aplica esta forma. Y claro, fíjense, ¿no? Aquí es 350 metros para las dos filas de llantas y aquí es 1,57 para una sola fila de llantas. Lo que tengo que tener cuidado, ¿no? El rato de hacer mi cálculo. Yo voy a calcular el momento para todo el camión, ¿no? Pero lo voy a dividir en tres. Pero ese momento que yo calcule para la franja externa solo va a ser para una fila de llantas. ¿Sí? Bueno, a ver, eso vamos a ir más adelante. Solicitación. Ya les había mostrado que en elevación el puente es un puente simplemente apoyado, entonces aquí no hay mucho donde perderse, ¿no? Todos obedecen a la fórmula, ¿no? Que no importa de dónde, no tendríamos que olvidarnos, es lo que debe quedarnos a todos los ingenieros, el momento por una carga distribuida de una viga simplemente apoyada. Se aplica tanto a la losa, a la rodadura y como tal. Fíjense que no estoy mezclando losa ni rodadura, ¿no? Los estoy viendo aparte, apartitos, separados. ¿Y todo esto qué es? En New Jersey, ¿no? En New Jersey. Y aquí hago una suma de los valores que obtengo, pero que no voy a usar en cálculo, ¿ya? Porque no están mayorados los coeficientes. Una suma orientativa, nada más. Es una suma meramente orientativa. ¿Sí? Todas estas solicitaciones son calculados para 1 metro de ancho, ¿no? Para 1 metro de ancho. Ahora, hay una diferencia entre franja interna y franja externa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa eso? Aquí está mi losa resistente y aquí está mi New Jersey, ¿no? Y les decía, hay hay región externa, franja externa y franja interna. Entonces, con este cálculo estoy diciendo que el peso de este murete va a ser íntegramente resistido por la franja externa. No le va a llegar ninguna carga a la región interna. Por eso es que aquí no hay, ¿no? Este momento va a actuar aquí y este momento va a actuar aquí y aquí. Bueno, eso es, ¿no? Luego ya voy con las cargas vivas. Cargas vivas, antes había una formulita de impacto, aquí nada que ver. 33% para todos los casos y listo. Siguiente. Ahora sí, recuerdo y digo, tengo que analizar dos casos. Distribuye, ¿no? Para la carga viva tengo que analizar dos casos. Camión más carril, tándem más carril. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, como en los dos casos, ¿no? Como en los dos casos que tengo que determinar, se calcula carril y se calcula carril, bueno, pues agarro esto y digo, lo calculo al principio, ¿no? De entrada lo voy a calcular la carga, el momento por carga de carril. Y aquí este cálculo es usando la línea de influencias, ¿no? Y aquí dirán, pero ¿en qué momento calcular la línea de influencias? Bueno,
Pueden ustedes decir, no, ya, esto no voy a usar esta expresión y voy a utilizar la clásica 1/8 carga de carril, ¿no? Por L cuadrado. Porque sé que todo el puente tengo que cargar la carga de carril para encontrar el máximo un metro. Van a obtener el mismo resultado, ¿no? Solo que aquí la fórmula está como que no secuencial, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esto? Más abajo está calculado. Solo que por organizarlo ahí un poco, ¿no? Ya. Cálculo el camión, ¿no? Calculo el momento. Calculo ahora el momento máximo que genera el cambio. Ahora aquí puedo aplicar Barré, ¿no? Para encontrar la sección de máximo momento y en esa sección calcular. Pero he decidido hacer el diseño, calcular a medio tramo, ¿ya? No voy a utilizar Barré. Simplemente quiero saber cuál es la máxima solicitación a medio tramo y ahí voy a definir las armaduras. Entonces hago todo ese procedimiento, ¿sí? Por eso, porque estoy haciendo a medio tramo, esto vale 0, ¿ya? Porque si no, yo tendría que aplicar el procedimiento de Barré y poner ese dato ahí. ¿Y qué es ese dato? Acuérdense, este de Barré, dice distancia de Barré para el camión, no es nada más que la distancia entre la resultante y la carga más próxima, ¿sí? Eso es de Barré, ¿de acuerdo? Eso es de Barré. Pero esto sigue un procedimiento, ¿no? Eso ya hemos hablado anterior. Pero para este ejemplo no voy a utilizar Barré y voy a decir simplemente quiero calcular el momento a medio tramo. Lo hago esto 0 y aquí me queda simplemente esto. 0. ¿Sí? Longitud izquierda de Barré no es nada más que esta distancia, ¿no? Este. Ahí. Y este otro, este. Bien, a ver, ¿qué más? Ya, todo el resto es líneas de influencia, ¿sí? No voy a un poco extender a esto, les voy a dejar. Pero sí aquí, ¿no? Una vez que, fíjense qué es lo que estoy haciendo, lo voy a poner en gráfico. Aquí viene una carga, aquí viene otra carga y aquí viene otra carga, ¿sí? Ahora, estas ordenadas están calculadas aquí, ¿sí? No, perdón, miento, borro, ahí, ¿no? Entonces, esta ordenada, así, esto viene aquí, esto viene aquí y esto viene aquí, ¿sí? Y luego lo que ya saben, ¿no? El eje la carga del eje del camión por estas ordenadas, ¿no? Aquí está el P, y el impacto, ¿sí? El impacto, que esto es 33% para todo, salvo para punta. Entonces la nomenclatura es momento por carga viva más impacto para el camión, ¿de acuerdo? Y me sale kilonewton metro vivo. Bien. Tándem lo mismo, ¿sí? No sé si he hecho un dibujo, no he hecho un dibujo, ¿no? Pero es el mismo procedimiento, ¿sí? Solo que aquí, fíjense, ¿no? Nunca hay que olvidarse de que esta división entre 4 significa, se debe a que el camión viene con P y con P cuartos, ¿no? Eso dice, eso es lo que nos dice la norma. Los ejes traseros son P y el delantero es P cuarto. Pues viene entre 4. Tándem lo propio, ¿no? Tándem, pero son dos pares de carga iguales. Por lo tanto, aquí no hay ninguna división, ¿no? Aquí está la medición por impacto. Momento por carga viva más impacto provocado por el tándem. Bueno,
Y ahí tenemos el total del momento de carga viva, ¿no? Tenemos que escoger el mayor y tenemos el momento por carga viva más impacto para la franja externa e interna. Nuevamente aquí, ¿no? Este sería la carga viva. Perdón, todo esto sí resulta ser la carga viva, solo que aquí estoy tomando el máximo entre el camión y el tándem más la carga de carril. ¿Sí? Por lo tanto, para la franja interna, este sería el máximo momento por carga viva. Y aquí viene la división, ¿sí? 2 veces la losa para la franja interna, porque ¿no? Porque hemos dicho que esta franja es para las 2 filas de llanta. Pero aquí viene este factor para la franja de borde o la franja externa. Este 2 que está multiplicando está justamente indicando que el momento que yo he calculado aquí es para 2 filas de llantas, pero en realidad yo solo necesito una sola fila, ¿no? Entonces por eso ese 2 es como si estuviera dividiendo aquí y se está aplicando a la franja externa. Bueno, aquí hay unos dibujitos para orientar esto, ¿no? Bien, espero que estemos esta parte. Y luego, ya que tengo los momentos por carga viva, este momento que se aplica a la franja interna y este momento que se aplica a la franja externa, al sector externo, ligeramente mayor, ¿no? Fíjense, un poco mayor, tengo que traducirlos en diseño, ¿no? Entonces, ahí viene la combinación. He calculado carga muerta, he calculado carga viva, ahora tengo que combinarlos, pero antes de combinarlos tengo que definir los factores modificadores de carga. Lo que explicaba, ¿no? Ductilidad, redundancia, importante. Primero, dúctil, no voy a hacer nada extraordinario, sino seguir todo lo que me dice la norma, por lo tanto voy a tomar 1. Además, estoy diseñando una losa que está sometida a flexión, y flexión siempre es una solicitación que avisa mejor que una compresión. En la misma, ¿no? Luego, redundancia. 1, pero alguien me dirá, pero si usted ha analizado como simplemente apoyado, y eso no es nada redundante, ¿sí? No es nada redundante, para nada. ¿Sí o no? Más bien usted debería tomar aquí el valor más castigador, 1,05, ¿sí? Es decir, 5%. Pero aquí hay una, esto es hay una como que la norma te da el criterio. Unos respaldan de esta manera este valor de 1, y yo me he quedado con él. Dicen, está bien, ¿no? Sí, evidentemente en elevación es simplemente apoyado, ¿sí? No hay problema. Pero yo en mis cálculos he asumido un ancho equivalente que resiste esto, un ancho E. Pero el puente, cuando esté por fallar, no solamente, no va a fallar solo esto, ¿no? Sino tiene que fallar todo el puente. Entonces, debido a la armadura transversal, quiera sea o no, la armadura de distribución que vamos a poner, y por la unión que tiene no solamente es la parte negra, sino toda la sección va a colaborar en algún grado antes del colapso. ¿Sí? Hay cierta colaboración de las áreas aledañas cuando esté esto empezando a fallar, ¿no? No es una falla que solamente lo negro se cae, sino es todo en conjunto. Y eso le da cierto grado de redundancia y por eso nos quedamos con, ¿no? Importancia es la normal, entonces los puentes en general tienen 1, los que son menitos o sea, no tienen tanta importancia, son de uso limitado para acceso a lugares donde son más que depósitos no habitables, entonces ahí puede ser menos, ¿no? 0,95. Y si es un acceso militar o de seguridad o acceso único, 1,05.
Entonces ya definido todos ellos, como todos son unos, la multiplicación de 1 por 1 por 1 me sale el factor modificador de carga total, ¿no? Es decir, el nu que está apareciendo ahí con R minúscula es la multiplicación de todos los demás factores, ¿no? Entonces, como todo es 1, entonces aquí básicamente esto es 1. Ahora, estoy combinando ya aquí las cargas, ¿sí? Pero no he anotado bajo qué combinación. Bueno, pues para hormigón armado, la combinación fundamental es resistencia 1, ¿no? Resistencias 1 y tenemos más, ¿no? 2, 3, 4, 5. Pero el 1 es el fundamental. Cuando digo fundamental es el carga muerta más carga viva. Y esa resistencia 1, si nos vamos a las tablas, me dice que la carga muerta, 1.25. La capa de rodadura, 1.5. La carga viva, 1.75, pero ya tiene que incluir el impacto. Y todo eso lo sumo y lo afecto por los factores modificadores de carga. Y esa es la combinación, el momento, y ese es el momento último bajo la combinación resistencia, ¿sí? Como hay dos regiones, tengo que hacer dos cálculos, ¿no? Dos cálculos. ¿Alguna pregunta? Bien, miremos un poquito más y después lo vamos a parar. Diseño de flexión. Esto ya es hormigón armado, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la fórmula en la norma decía una fórmula, ¿no? Momento resistente, incluso momento nominal, ¿no? Es igual a phi por el momento nominal. Y ese a phi por un paréntesis y varios términos, ¿sí? Varios términos. Entonces, ¿qué es esto? He agarrado esta norma esto y la he combinado con el procedimiento que ustedes conocen en la española. Es como hallar un momento reducido, es como hallar el alfa, y con esos dos parámetros ya puedo encontrar la armadura. Está planteado un procedimiento, ¿sí? Válido solamente cuando la normal de diseño es 0, ¿sí? Solo cuando la normal de diseño es 0. Y en este puente podríamos decir que la normal de diseño es 0, porque no estamos tomando más carga. ¿Y qué es esto? Lila es simplemente una programación de esto, ¿no? Para no estar, para no estar haciendo... Y obviamente como en hormigón armado tengo que definir un diámetro de armado, porque nuevamente les digo, ¿no? ¿Qué recubrimiento hemos definido? El geométrico, pero creo que en algún momento el mecánico, de todas formas, lo correcto es como el geométrico, suponer un diámetro, suponer capas y ya. Entonces hacemos el diseño de flexión, todo, ¿no? Determinamos la armadura. ¿Y qué es esto? Fíjense, a ver, uno dirá, pero a ver un ratito. Vamos a la lámina anterior. Aquí ya he calculado la armadura que requiero, ¿no? Yo a esto le voy a llamar la armadura necesaria, ¿ya? Es lo que me piden las cargas, ¿no? De acuerdo a la resistencia 1. Sin embargo, yo tengo que redondear, tengo que hallar un armado, ¿no? Y hacer ese armado me va a dar un momento resistente, que generalmente va a ser un poquito más según cuánto haya redondeado. Y esto es simplemente un proceso de redondeo nada más, ¿no? Donde yo me doy un 5% de holgura, es decir, la armadura necesaria la voy a mayorar un 5% y con eso voy a hacer mis redondeos para encontrar la separación correcta, ¿sí? Eso es nada más. Entonces, a mí, por ejemplo, me sale que la separación debería ser pi de 25 cada 2.
como dice ahí. Pide 25 cada 12, porque había definido un diámetro de 25 milímetros y aquí este 100 está justamente multiplicando para volverlo centímetros, ¿no? Y lo estoy redondeando. Entonces pide 25 cada 12 de ver. Y si pongo phi de 25 cada 12, que es un poco más de armadura, ¿qué momentos resistentes se está encontrando? Para encontrar eso, aquí estoy encontrando ya no la armadura necesaria, sino la armadura realmente dispuesta. ¿Sí? Con la armadura realmente dispuesta encuentro el momento resistente. Y esto debería ser mayor al momento solicitante. Con eso se cumple el cálculo. Luego vemos cuantía mínima, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí. Lo vamos a, vamos a continuar la siguiente clase, lo que falta del ejemplo. Y si hay algunas dudas, si pueden ir leyendo lo que está ahí, sería bien, estaría bien, para que avancemos más fluido, ¿no? Y tal vez yo me centro en las partes que no se entienden y que no. Pero digamos que ya he logrado determinar la armadura principal, ¿no? La armadura longitudinal. Ahora falta saber si cumple el mínimo, el máximo, la armadura de distribución, la fatiga fractura y temperatura, rotación y temperatura. ¿Alguna pregunta? Bueno, solo este sábado voy a llamar a asistencia. Les pido por favor activar las cámaras porque los demás sábados son más clases de, de refuerzo, de complementación, ¿ya? Y no vamos a pasar tan extendido como los días lunes, viernes, ¿no? Pero digamos lo que sea necesario. Entonces este sábado es como para compensar, porque realmente teníamos que comenzar el lunes, ¿no? Si algo no queda claro, me van a decir para que se ahonde, si no, porque no da mucho tiempo para, como es un mes, es muy rápido, entonces esta figura de... Bien chicos, ¿cuántos están? A ver, detener grabación, ¿ya? Voy a detener la grabación para que no sea tan largo. Aquí, detener la presentación y aquí los tenemos a todos. No puedo ver cuántos son. Todo claro, ¿no? Reina María, ¿está todo claro? Pues, sí, ingeniero. Por favor, estudien para que no se les pise el tiempo, ¿no? Al final, como es tan rápido, salen las notas, ya no hay tiempo para nada, digamos, y para un recopilatorio a veces. ¿Alguna pregunta más? Walter, ¿no? ¿Todo claro? A ver, Inge, está claro. Sí, ingeniero, muy bien explicado. Gracias. Está un poco lento, me dicen Ingeniero, nomás. una pregunta. ¿Ya? Una pregunta. Para el grupo, la combinación de cargas del grupo resistente uno, la tablita, no sé cuál es, no sé si nos podría explicar esa para Claro. mayorar los... Aquí me he venido, por si acaso. Miren, a ver un ratito. Aquí tiene que estar. Entonces, ¿dónde me vine? Está colgado. Voy a, mientras tanto, compartir pantalla. Es en la presentación esta que está, ¿no? Lo de las tablas. Y bien que me he hecho recuerdo porque a veces no
Ahí. Esto es, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí tiene que ver cuando uno lee una memoria de cálculo en ASTO, todos generalmente respetan esta nomenclatura, ¿sí? Cuando veo un signo W a rodadura, DC, peso plus. Así se respeta. Y ahora la pregunta, ¿dónde está la tabla? La tabla. Creo que no la tengo la tabla. ¿En dónde? Hay una tabla maestra. Ahorita no sale. Creo que no la he incluido. Qué buena pregunta, porque ya debería aparecer si no está aquí. Hay una tabla de la norma y, a ver, ¡ah! Cierto, un rato. Es que este está, ahorita yo les presento la tabla y les voy a compartir, por favor. A ver, un ratito. Aquí debe estar. ¿Puedo creer? Estoy escondido. Aquí entonces. Es una tabla que está en la norma y que es una cuestión que no me he dado cuenta, porque como pienso que está aquí entonces. Permítame un ratito. Qué raro, lo habré eliminado sin querer también. ¿No sé? Tal vez lo he eliminado sin querer, ¿no? A ver, un ratito, déjenme revisar la tabla que... Ya, no hay, pero yo les voy a mostrar la norma, ¿ya? Ahí no sé qué ha pasado, lo debí borrar y me he pasado, ¿no? Directamente. A ver, nos centramos aquí en la bibliografía que les he colgado. Tenemos esto, ¿sí? Les he colgado una versión en español 2004, nos centramos en esa parte. La sección 2 debe ser, pero yo les voy a pasarla aquí. Entonces, en esta norma hay una tabla que es como la que ustedes manejaban de grupos, ¿no? Los 9, 10 grupos, donde se muestra esta. Yo no sé dónde, por qué la habré borrado. Aquí están los factores. Entonces, ustedes, para que un poquito hagan la analogía, aquí ustedes tenían antes, ¿no? Los grupo 1, grupo 1A, 2, ¿no? Todos esos de los grupos era esto, ¿sí? Grupo 1. Y lo tenían dividido en dos, en estado límite último, ¿no? Los estados límites últimos lo tenían en estados límites de servicio, ¿sí? Ya lo tenían en dos grupos. Pero aquí no, sino están divididos en cuatro grupos, en cuatro tipos. Les decía las resistencias, los servicios, en rojito vamos a poner los servicios, los eventos extremos y este que en la última versión, porque ahorita he abierto la versión 2004, la 2017 tiene dos grupos, ¿no? Fatiga 1 y fatiga 2, ¿de acuerdo? De esta tabla yo, entonces, ¿qué digo? Les decía que los americanos ya no ponen el nombre de la carga completa, ¿no? Sino DC, DD, DC peso propio, DW rodadura, ¿no? Empuje horizontal, empuje vertical, etcétera. Aquí, ¿qué es? Carga viva, impacto, centrífugo, frenado, peatón, ¿no? Y así.
¿De dónde he leído ese 1.5, 1.25 y demás? Porque les he dicho que estoy combinando bajo resistencia 1, ¿no? Y de ahí puedo ver que las vivas están con 1.75, incluida el impacto, ¿no? Y también tengo que las muertas tienen que obedecer a un factor, a otra tabla, ¿no? Porque si lo pongo aquí todo, la tabla va a ser muy grande. Y esa tabla donde explico cuánto vale gamma P son las tablas que están en la presentación anterior. Entonces, si se dan cuenta, por algún error, yo esta tabla en la presentación la he debido anular. Y muchas gracias, no sé quién me preguntó, quién fue, no me acuerdo, pero no. Pregúntame nomás con toda confianza. A veces se me cruzan los cables y plan. Vean, ¿no? Ahora ustedes me dirán, ingeniero, ¿por qué no toma en cuenta todas estas cargas? ¿No? Porque todo hay que cuestionar, ¿no? Porque esas cargas, fíjense, temperatura uniforme, ¿no? Retracción, no son críticos en hormigón armado. Es un puente pequeño y generalmente se da por entendido que no van a dar las situaciones más críticas, ¿de acuerdo? Estoy diseñando la losa de hormigón armado y para la losa no es crítico. Entonces de eso sale ese 1 punto. Ahora, gamma P, ¿no? Gamma P, ¿cuánto vale? Yo planteé dos valores, ¿no? Dos valores, 1.25 y 1.5. Aquí no aparece ninguno, solo aparece 1.5. Fíjense que ni viento, ¿no? Viento también, ¿por qué no considero viento? Debiera, ¿no? Debería incluir una carga de viento, pero no le hace, ¿no? Es un viento horizontal en un área tan pequeña expuesta que no va a influir en los cálculos. Y créanme que la mayoría de los cálculos, las memorias de cálculo que se hacen para este tipo de puentes pequeñitos, ya no incluyen eso. Lo que manda el diseño y suficiente son eso. Obviamente ustedes están en fase de formación, en un ejemplo meramente de investigación académico, pueden aplicar todas estas cargas de este puente y van a llegar al mismo resultado. Pero con todo, con toda ley de que quieren cerciorarse y aprender, digamos, de primera mano esa suposición, ¿no? Confirmar esa situación. Entonces digo ya, ¿dónde está gamma P? Bueno, me voy gamma P y aquí lo tienen. ¿Sí? Primero, la losa, ¿no? Todo lo que es resistente, elementos que tienen geometría definida, New Jerseys, ¿no? Accesorios, aquí está. Un máximo de 1.25 y un mínimo de 0.90. ¿Cuál me conviene? 1.25, ¿no? Me conviene que esté más, porque no es favorable su opción, es desfavorable. Métale 1.25. Luego, ¿tenemos fricción negativa? No, ¿no? Lo siguiente que sí tenemos es que rodadura. Y ahí tenemos más y menos, ¿no? Y aquí he tomado el más, 1.5. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Muchas gracias por preguntar. Me he hecho dar cuenta de esa lámina. Lo voy a ajustar y lo voy a volver a subir la presentación, ¿ya? Con esa lámina vital que tiene que haber. Que algún lo he de borrar. Yo lo tengo, lo tenía. Está bien, gracias, ingeniero. Muy bien. Con esa aclaración, han visto, cuando a ustedes les toca diseñar un puente con alguna otra norma, ya aprendiendo con una norma, ya sea la estándar o la LRD, no hay problema, ¿no? La cuestión es saber cómo se usa una norma. Luego hay ciertos matices que eso ya uno se adapta. ¿Pero otra pregunta? Bien, chicos, entonces ya llamada a la asistencia, nos vemos la siguiente clase, el lunes, ¿sí? 4:15 vamos a arrancar y yo creo que tal vez ya vamos a tener las listas oficiales y lamentablemente voy a ir depurando en el Classroom los que no están en la clase, ¿no? Mil disculpas porque
bueno, esa es la instrucción. Son como 60 y tantos. Yo les pediría, si alguien está con un usuario que no es el académico o el institucional, entonces me avisan, ¿no? Porque por ahí los usuarios académicos institucionales generalmente sus nombres están en mayúsculas, ¿no? Y cuando son los no institucionales son minúsculas y me puedo confundir y eliminar un minúscula que tiene un problema con su correo académico institucional, ¿no? Entonces, y está entrando con otro lado. Ya me pasó antes. Espero que no haya ese caso, ¿de acuerdo? Y las prácticas es vía Classroom, ¿ya? No al correo ni al WhatsApp, sino Classroom respondiendo a a la tarea que se ha asignado, ¿de acuerdo? Esa aclaración y esa recomendación para usted. Sin más, si no hay más preguntas, me despido para vernos el lunes. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. Y nos vemos. Ya dije, gracias, hasta luego. Tal vez Hasta luego ahí. Hasta luego, ingeniero.